Y hablamos ahora del anuncio del presidente Alberto Fernández del aumento a jubilados para el mes de diciembre. Aumento, claro, que está contemplado por ley. Lo que no se conoce es el número de ese aumento porque lo que está suspendido es la ley de movilidad. O sea, la fórmula que se utilizaba para establecer ese aumento. Por eso no se conoce el monto, pero claro, el incremento se tiene que hacer por ley. El presidente Alberto Fernández así lo anunció. En minutos nada más sí va a haber una conferencia de prensa muy importante. Nos vamos ya mismo. Ahí está Santiago Cafiero, Fernanda Raberta, el aumento a jubilados. Anunciar que hemos tomado la medida de el aumento del 5% para las jubilaciones. Esto le da un incremento a las jubilaciones mínimas del 35,3% en lo que va del año. De este modo, el 75% de los beneficios previsionales le ganan a la inflación y de este modo es que estamos recomponiendo las pérdidas que se arrastraban desde el 2018 y 2019, pérdidas en términos reales de los haberes jubilatorios del 19% con la fórmula del gobierno anterior. Así que bueno, a partir de este anuncio yo le paso la palabra a Fernanda para que haga un detalle un poco más profundo sobre la medida que estamos tomando. Así que muchas gracias. Bueno, gracias, jefe de gabinete. Buenas tardes a todos y a todas. Estamos acá para contarles y transmitirles a los jubilados y jubiladas argentinas una buena noticia. Tiene que ver con estar anunciando el último aumento por decreto del presidente de la Nación, Alberto Fernández. Ustedes saben que hemos enviado al Congreso de la Nación una ley que actualiza los haberes de los jubilados y jubiladas argentinas por una fórmula de movilidad. Tenemos mucha expectativa de que el tratamiento parlamentario sea rápido y poder ya en marzo poder actualizar los haberes con un índice que le permita a los jubilados y jubiladas tener tranquilidad y certeza sobre lo que va a ir ocurriendo a lo largo de sus meses, de sus años con sus jubilaciones. Partimos de la base de haber arrancado en diciembre con una jubilación mínima de 14.000 pesos. La verdad es que en ese momento el presidente de la Nación, Alberto Fernández, se comprometió con ir reparando ese daño que tiene que ver con que los jubilados y jubiladas argentinas habían perdido en solo 2 años casi el 20% de la capacidad de compra con su haber. En función de eso tomó muchas medidas, 2 bonos de 5.000 pesos, un bono de 3.000 pesos a lo largo del año. También tomó la medida de volver a contar con esos 170 medicamentos de costo cero que cubre el PAMI para 5 millones de jubilados y jubiladas argentinas. Con esa medida, obviamente, todos sabemos que un haber, una jubilación mínima, más o menos invierte el 30% de su ingreso en medicamentos. Por lo tanto, fue una medida absolutamente importante también para reparar la capacidad de compra que los jubilados y jubiladas tienen con su haber. Pero además, congeló las tarifas de tal manera que eso que había ocurrido durante la gestión anterior, que era la pesadilla de ver cómo se pagaba la luz y el gas, ya no ocurriera en las vidas de los jubilados y jubiladas argentinas. La verdad es que también durante este año ocurrió una pandemia que no estaba prevista. Y la verdad es que durante la pandemia el presidente de la Nación, nuestro gobierno, decidió preservar de la caída, del derrumbe del mundo en general, de lo que ocurrió económicamente en todo el mundo, no solo en la Argentina, a los jubilados y jubiladas argentinas. Y tomó la decisión de hacer eso con los distintos aumentos que fue generando por decreto, que lograron eso que recién comentaba el jefe de gabinete, que es que los jubilados y jubiladas tuvieran un 35,5% de aumento acumulado, lo que significa que más del 70% de los jubilados y jubiladas en la Argentina le ganaron a la inflación. Esto hay que decirlo porque saben que es un tiempo, el de pandemia, muy complejo, en donde todo se viene abajo. Sin embargo, la decisión del presidente fue asumir el compromiso que había
de alguna manera con su palabra, empeñado con cada jubilado y cada jubilada de la Argentina, que era protegerlos, cuidarlos. Y protegerlos y cuidarlos en materia de salud en tiempos de pandemia también fue un esfuerzo, pero también había que cuidarlos en términos de ingresos, en términos económicos. Por eso contarles que la verdad es que estamos como gobiernos muy contentos y contentas de estar acá, dando esta buena noticia que tiene que ver con, bueno, con empezar a recuperar de una vez y para siempre, a partir de este momento, la capacidad de compra de los jubilados y jubiladas argentinas, sus saberes, sus jubilaciones, y dejar atrás el tiempo en donde cada vez y cada mes y cada aumento te alcanzaba para menos. Bueno, muchas gracias y obviamente a disposición de las preguntas. Escuchamos. Muy bien, Fer. Gracias. Hola, buenas tardes. Silvina Brandimarte de Radio La Red. Quería preguntar si el aumento es para todas las categorías de jubilados, si es también para los pensionados, y al jefe de gabinete si está definido la posibilidad de que la fórmula para actualizar las jubilaciones se debatan en ordinarias o si va a haber una prórroga de esas ordinarias en el Congreso o dentro de un temario de extraordinarias. Gracias. El aumento es para todos los jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas, y además los más de 8.800.000 nenes y nenas que entre asignaciones familiares y salarios universales y ingresos universales tienen a partir de este aumento un aumento en sus ingresos. 7.100.000 jubilados y jubiladas, pensionados y pensionadas, 8.800.000 chicos de la Argentina. Y además, contarles que por ahí en esta pregunta también viene bien reforzar la idea que en diciembre los jubilados y jubiladas y pensionados y pensionadas tienen el aguinaldo. Por lo tanto, es bien importante decirle a un jubilado que hoy cobra la mínima, un poco más de 18.000 pesos, que en diciembre, entre los 5 puntos de aumento y el aguinaldo, va a estar cobrando un poquito más de 28.500 pesos en su haber. Así que esto también es importante porque en la Argentina, en donde el 68% de los jubilados y jubiladas cobran menos de 25.000 pesos, en esta Argentina, con este aumento y este diciembre, los jubilados de la mínima van a cobrar un poquito más de 28.500 pesos. Sí, gracias. La comisión mixta que trabajó todo este tiempo en la Cámara de Diputados hizo la elevación de la propuesta y de la sugerencia al Poder Ejecutivo. Hoy el Ministerio de Trabajo tiene que terminar de perfeccionar el proyecto que se va a enviar al Congreso, ahora sí, para que se inicie el tránsito legislativo y que se debata en la Cámara. Tengamos presentes que las modificaciones que se van a proponer en ese proyecto de ley es producto también de un gran consenso y de un gran debate que se dio en la comisión, donde hubo más de 16 reuniones de más de 28 expertos en seguridad social, de todas las tendencias e ideologías políticas, y se escuchó a todos y fue un trabajo que se hizo con mucha conciencia y de una forma muy plural a la hora de promover, como decimos siempre, promover el debate franco de ideas y, en definitiva, desde ahí nutrir las mejores herramientas de política pública para el futuro. Bueno, la idea es que el proyecto ingrese en estos días, quizás la semana que viene, en cuanto esté ya terminado el texto, y de ahí en más ya es requisito, sí, naturalmente, que se termine debatiendo en sesiones extraordinarias en el Congreso. Buenas tardes, Marina De Vita de la Agencia de Noticias Argentinas. Para el jefe de gabinete, en las últimas horas, ¿cuál es la reflexión al respecto? Si pudieron hablar con alguien del gobierno porteño, sobre todo porque hay gremios docentes que están pidiendo la renuncia de la ministra. Gracias. Bueno, claramente no es la opinión que tenemos nosotros sobre los docentes de nuestro país. Claramente nosotros tenemos una reivindicación a la tarea que diariamente hacen y que encima tuvieron que adaptarse en este momento de pandemia para continuar con las clases de modo remoto y para adaptar todos los mecanismos docentes y de docencia que se tuvieron que hacer en este tiempo.
Para nosotros es un reconocimiento hacia la tarea de los maestros, de las maestras, de los docentes de nuestro país y a mí me gustaría que quede claro cuál es nuestra opinión sobre ellos, que es bien distinta a la que se ha dicho con respecto a otro tipo de cuestión, la verdad que ya tiene que ver con otra jurisdicción y no tenemos nosotros ninguna injerencia. En contacto con Paula D'Ambrosio, nuestra especialista en temas previsionales. Hola Paula, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿En cuánto quedó la jubilación mínima de esta manera? Preguntarte. ¿Qué tal, Ariel? Buenas tardes. Bueno, la jubilación mínima pasó de 18.128 pesos a 19.028 pesos, 19.035 pesos. La pensión universal del adulto mayor, que es una pensión no derivada, es una pensión para aquellas personas que no tienen los 30 años de aporte, que ni siquiera pueden entrar dentro de una moratoria, cobran el 80% del haber mínimo, con lo cual estarían cobrando a partir de diciembre un monto de 15.222 pesos. Y ahí se elevan también todo lo que tenga que ver con planes sociales, pensiones no contributivas y pensiones derivadas, que representan un 70% del haber mínimo. Pero lo fundamental es que el haber mínimo pasa de 18.128 a 19.025, 19.030 pesos. Este aumento del 5% representa entonces un aumento anual del 35% para todos los jubilados y también, por supuesto, para los pensionados. No representa un 35% para todo el universo de jubilados, para los 8 millones de jubilados. ¿Por qué digo esto? Porque en el mes de marzo, cuando se da el primer aumento, se da un porcentaje más una suma fija, con lo cual algunos jubilados, que son la mayoría, los de la mínima, cobraron aproximadamente un 7,5% de aumento y los de mitad de tabla cobraron algo así como un 5% de aumento, los que menos cobraron fueron un 3,7% de aumento, con lo cual para algunos jubilados el aumento anual es de 18,8% y para otros es de 33%. Hay una diferencia ahí por esta modificación del mes de marzo. 75% aproximadamente que le ganará la inflación, no el 25% restante. Claro, sí, hablamos de un 75% que es la mayoría y son los jubilados y pensionados que están en una situación realmente muy vulnerable, ¿no? Porque en estos días se conoció la canasta básica de una familia que, para no caer en la línea de pobreza, está en 49.000 pesos. La canasta básica de un jubilado está aproximadamente en 48.000 pesos, porque tenemos que tener en cuenta que en esa canasta básica también está incluido lo que tiene que ver con vivienda y medicación, ¿sí? Entonces, en ese punto, si hablamos de un haber mínimo que en diciembre va a llegar a 19.000, pero con una canasta que supera los 48.000, bueno, la situación es bastante compleja igualmente. Pero a la inflación, más del 70% de los jubilados le ganaría, porque estamos hablando de los jubilados de la mínima, que van a tener un aumento entonces anual que supera el 35%. Otro tema será en el mes de marzo, cuando ya haya una nueva ley previsional y una movilidad que ya no sea por decreto, ¿no? Que esté establecida mediante una ley. Por último, el impacto también en las AUH. Sí, el impacto también está en las AUH. Esta semana hubo varios anuncios para las AUH. Claro. Primero, la adquisición, ¿no?, de ese beneficio, que no es un bono, es un plus, de 12.000 pesos para todas las familias, dando de baja la contraprestación que era obligatoria para cobrar esos 12.000 pesos, que era la certificación escolar y también sanitaria. Eso ya no se pide, y esa inyección de los 12.000 pesos ingresan directamente en el bolsillo de todas las AUH. Y también es una noticia importante el aumento que van a tener en relación a la movilidad por decreto, que siempre modifica todo lo que tenga que ver con asignaciones familiares. Muchísimas gracias, Pau. Seguramente mañana ampliarás en las otras decisiones de Tele9 esta decisión del Gobierno Nacional. Datos a tener en cuenta: en 2020 la inflación proyectada en el año que estamos de un 33%, aumento de la mínima de un 35,5%, en 2019 la inflación fue de un 53,9% y el aumento de la mínima fue de un 51,1%.